El pasaje de hoy es Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 6. Leamos juntos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. El pasaje que leímos juntos hoy, el versículo 1, comienza así. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos está diciendo que, puesto que Cristo nos ha liberado, no debemos volver a someternos al yugo de la esclavitud. Aquí, ¿qué significa la frase, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud? El yugo de esclavitud del que habla Pablo se refiere aquí a todo intento de obtener la justificación por cualquier otro medio que no sea Jesucristo. Solo podemos ser justificados por medio de Jesús. Solo a través de la redención de Cristo podemos obtener la salvación y disfrutar de verdadera libertad y gozo. Por tanto, si cualquier otra cosa, aparte de Jesús, influye en nuestra salvación, en nuestra justificación y en nuestra libertad, eso es el yugo de la esclavitud. Pablo nos exhorta a no llevar ese yugo. Entonces, en la práctica, ¿a qué se refería este yugo para los creyentes de Galacia? No era otra cosa que las obras de la ley. Para ser más precisos, se refiere al acto de la circuncisión. De hecho, la razón principal por la que Pablo escribió la carta a los Gálatas fue este problema. La idea de que para ser salvo, no solo hay que creer en Jesús, sino también ser circuncidado, se había infiltrado en la iglesia de Galacia. Por eso, Pablo, en los capítulos del 1 al 4, trató en profundidad la doctrina de la salvación, y es aquí, en el capítulo 5, donde aborda directamente el tema de la circuncisión. Si miramos el versículo 2, dice así: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué dice Pablo? Que si ellos se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. En otras palabras, si consideran la circuncisión como un medio para la salvación, entonces la obra de Jesús se vuelve completamente innecesaria. La redención que Jesús logró al morir en la cruz pierde todo su significado. Así es. Someterse a la circuncisión no se limita a guardar una de las muchas leyes, sino que se convierte en una negación de Jesús. Pablo amonesta enérgicamente a los creyentes de Galacia que, confundiendo la circuncisión con el camino de la salvación, intentaban seguir esa senda. Someterse a la circuncisión significa declarar que no se necesita la ayuda de Jesús, negar su cruz y quedar separado de la comunión con Él. Por eso, Pablo les advierte con tanta firmeza: en realidad, hermanos, la ley en sí misma no es mala. El acto de la circuncisión en sí no es malo. Si miramos el versículo 6 dice: ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. En otras palabras, la circuncisión en sí misma no tiene ningún efecto sobre nosotros. No afecta nuestra salvación. Su práctica o su omisión son indiferentes. De hecho, el mismo Pablo, durante su segundo viaje misionero, circuncidó a Timoteo, quien ya era adulto, para poder predicar el Evangelio a los judíos sin impedimentos. La circuncisión, como vemos, es en sí misma indiferente. El problema radica en considerarla como una condición o un medio para la salvación, como una forma de justicia propia. El problema es creer. Aunque crea en Jesús, para ser salvo, debo guardar la ley del Antiguo Testamento y ser circuncidado. Debo ser circuncidado para ser justo. Así eran los creyentes de Galacia. A pesar de haber sido salvados por la fe en Jesús, intentaban volver a vivir bajo la ley. Aunque Jesús los había liberado verdaderamente de toda esclavitud mediante la cruz, estos creyentes estaban volviendo a someterse al yugo de la ley, al yugo de la esclavitud. En el versículo 3, Pablo se dirige a quienes intentan someterse de nuevo al yugo de la esclavitud mediante la circuncisión, diciendo: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
Les advierte: si se circuncidan, no solo están obligados a cumplir con ese precepto, sino con toda la ley. La razón por la que Pablo dice esto es que aquellos que promovían la circuncisión solo se interesaban en ciertos preceptos y disfrutaban de exhibir su propia justicia al cumplirlos. No lo hacían con un corazón que amara sinceramente la ley. Simplemente escogían prácticas como la circuncisión y desechaban el resto. Por lo tanto, no podían satisfacer la justicia que la ley exige. Para obtener la salvación, guardando la ley, tendrían que cumplirla en su totalidad, algo que no estaban haciendo. Por eso Pablo, al decirles, estáis obligados a guardar toda la ley, reprende la inconsistencia de quienes ni siquiera cumplían con esa obligación. La palabra de hoy nos revela que al final, quienes intentan obtener la justificación por medio de la ley, están destinados a ser separados de Cristo y a caer de la gracia. Al observar la actitud de los creyentes de Galacia, es bueno que reflexionemos sobre nuestra propia fe. Ninguno de nosotros negaría la doctrina de la salvación solo por la fe en Jesús. Sin embargo, no existirá en nosotros la tendencia a basar nuestra justicia en otras cosas, sintiéndonos satisfechos cuando las cumplimos y culpables cuando no lo hacemos. Cuando estaba en la universidad, participaba en un grupo misionero. Ese grupo comenzaba el día con una reunión de oración a las 8 de la mañana en nuestro local. Así que, la noche anterior, al despedirnos, la frase habitual era: nos vemos mañana en la oración matutina. Esa era nuestra despedida. Pero al recordar aquellos tiempos, aunque muchas veces nos despedíamos animándonos a ir, recuerdo haber faltado en numerosas ocasiones. Y por eso, recuerdo sentirme muy culpable y angustiado. No llegaba a ser un sentimiento de pecado, pero me sentía miserable conmigo mismo por decir que iría y luego no cumplirlo. Pero parece que no era el único que se sentía así. Al observar a otros compañeros, me di cuenta de que pensaban de la misma manera. Entre nosotros, parecía existir la percepción de que quienes participaban en la oración matutina tenían una fe más fuerte y santa, que eran en cierto modo más justos. Y también noté que los que asistían con regularidad tendían a considerarse a sí mismos como personas de gran fe. ¿Creen ustedes que era necesario que yo me sintiera tan angustiado y culpable por no asistir a la oración matutina en aquel entonces? Aunque el sentimiento es comprensible, la realidad es que no había necesidad de sentirse así. El hecho de participar o no en una reunión de oración no es lo que mide o define nuestra fe. Además, la participación en esa reunión de oración no tiene ninguna influencia en mi salvación o justificación. ¿Por qué? Porque somos salvos únicamente por la fe en Jesús, por la gracia de su sacrificio expiatorio en la cruz. Eso es todo. Eso es suficiente. No se necesita nada más. Si tuviera que encontrar una razón para lamentar mi ausencia en esa oración matutina, sería haber perdido la oportunidad de alabar más a mi amado Señor y de orar más profundamente en esa primera hora del día. La libertad del cristiano no reside en si hacemos o no hacemos algo. La libertad que el Señor nos ha dado no depende de si cumplimos o no los mandatos de la ley, ni de si cumplimos o no los estándares de piedad que nosotros mismos hemos establecido. La libertad del cristiano solo es posible en la fe en el Hijo de Dios que murió en la cruz. No se trata de una vida atada al yugo de la ley, sino de una vida guiada por el Espíritu Santo, en la que solo por la fe en el Jesús crucificado podemos obtener verdadera libertad, gozo y salvación. ¿Por qué nos levantamos de madrugada para venir a adorar al Señor? Vienen a la oración de madrugada porque, si no lo hacen, se sienten incómodos durante el día, como si estuvieran pecando contra el Señor o sintiéndose culpables. Vienen pensando que, si no oran, son ingratos y temen recibir un castigo de Dios. La única razón por la que venimos a la oración de madrugada debe ser para amar más profundamente a nuestro Señor, para alabarlo más y para tener una comunión más íntima con Él. Esa debe ser la única motivación. Incluso si no logramos levantarnos, eso no es un golpe fatal para nuestra fe. Mientras respiremos, mientras estemos despiertos, basta con que amemos al Señor, lo alabemos y vivamos en gratitud. Pablo, en el versículo 6, dice lo siguiente. Leemos juntos el versículo 6. Porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Para nosotros, que creemos en Jesús, el hecho de ser circuncidados o no, en sí mismo, no tiene ningún valor para nuestra fe. Lo que importa, no son los ritos externos que practicamos u omitimos. Lo importante es que todas nuestras acciones ante el Señor nazcan de un corazón que lo ama de verdad. Levantarnos de madrugada, leer la palabra, evangelizar, servir a nuestro prójimo y a la Iglesia. Todo ello no debe ser para exhibir nuestra propia justicia ni para acumular méritos ante Dios, sino que debe brotar del amor genuino por Él. Eso es lo que importa. Ese es el significado de la frase, sino la fe que obra por el amor. Cuando llevamos mucho tiempo en la vida cristiana, solemos involucrarnos en muchas actividades dentro y fuera de la Iglesia. Además de nuestra vida devocional, asumimos diversas tareas de servicio, ayuda y misión. Pero a veces, todo ese trabajo puede sentirse como un yugo o una carga. Si se siente así, es porque estamos intentando justificarnos con nuestras propias fuerzas, en lugar de actuar por amor. Pero si nuestra vida de piedad, nuestro servicio y nuestra adoración al Señor y a la Iglesia nacen de un corazón que ama a aquel que dio su vida por nosotros, entonces nunca se sentirán como un yugo o una carga. Aunque haya dificultades, no serán una obligación pesada. Con ese amor por el Señor como motor, nuestro servicio se vuelve un gozo y una ofrenda de gratitud. Les ruego, hermanos, que vivamos una vida de fe, en la que nuestra adoración al Señor, nuestro servicio a la Iglesia y nuestro amor mutuo broten de un corazón agradecido, que ama a aquel que nos ha hecho verdaderamente libres.